Bienvenidos a Dale Cuéntame, donde el éxito y el bienestar van de la mano siempre. Recuerda, porque puedes buscar el éxito, pero sin bienestar no se disfruta. Soy Rosy Eguigure y hoy arranco una nueva etapa junto a alguien muy especial aquí en el programa, el periodista y comunicador Jairo Díaz Pedraza, a quien vas a escuchar más seguido porque vamos a compartir esos temas que tanto me gusta compartirte, que apoyen tu éxito, pero cuidando ese bienestar personal, profesional y comunitario. En este episodio, Jairo nos va a compartir unas estrategias muy interesantes para cerrar ciclos, ya que recientemente, si lo conoces, si eres de la audiencia de por aquí, sabrás que ha terminado, después de trabajar por décadas como presentador de noticias, primero en Telemundo, Miami y Univisión, luego por casi 2 décadas en Univisión, California, terminó su ciclo. Así que acompáñanos a escuchar las estrategias de Jairo para cerrar esos ciclos con intención y con calma. Comencemos. Hola Jairo, bienvenido a Dale Cuéntame, éxito con bienestar, ya en su casa para hablarnos, Dios mío, de tantas cosas que van a servir tanto a la comunidad. Vamos a hablar de muchísimas cosas, entre ellas, cómo cerrar ciclos. ¿Cómo está? Bien, Rosy, gusto de platicar contigo otra vez. El tema que tú planteas es muy interesante porque a veces no queremos aceptar ciertas realidades y tenemos que, digamos, de repente consultar con un experto o a veces con un psicólogo, pero también uno puede hacer un estudio personal para poder entender en qué momento se termina lo que se termina. En este caso, cómo finalizar una carrera de tantos años. Y para los que no han escuchado a Jairo Díaz Pedraza, que ha sido el presentador de Univisión en Sacramento, en la capital de California, por casi 2 décadas, y obviamente yo lo conocí hace 3 décadas o más en clases de periodismo, y él estuvo en Telemundo, Univisión en Miami, y luego esas 2 décadas, casi 2 décadas en Sacramento. Jairo, con 35 Emmys ya, porque cuando lo entrevistamos en el 2020, porfa, vete a los primeros episodios de Dale Cuéntame y ahí tienes la historia de Jairo completita, desde que llegó y cruzó y vino a Los Ángeles y luego a Miami. Jairo en ese tiempo tenía 27, ahora tiene 35, pero de repente el año pasado le dicen en Univisión, ¿qué le dicen Jairo? Y Jairo tiene que empezar a cerrar ese ciclo tan importante en su vida. Cuénteme. Sí, Rosy, mira, primero quiero contar una anécdota de cómo empezó mi carrera en Miami. Y yo ya había estudiado locución en Los Ángeles y dije, bueno, para complementar el tema de la locución, ¿cómo lo complemento? Lo complemento, si voy a trabajar en un medio de comunicación, con periodismo. Y empecé a estudiar periodismo en el Quebec Center de la Universidad de Miami. Estaba yo en la clase de radio, me acuerdo, y nos tocaba redactar un texto para radio y leerlo en el salón. Y cuando lo leo, una amiga que estaba al lado mío me pregunta si yo había trabajado en radio. Y yo le dije que sí, había hecho mis pininos en Los Ángeles, pero ahí estaba, quería trabajar en radio. Y esa compañera me dice, yo trabajo en radio, redacto noticias en una estación de radio en Miami, Radio Fe, 670M, y me dice, creo que están buscando a alguien, un locutor ahí para presentar por la noche o por el día. Y bueno, me presentó con el dueño de la estación, don Emilio Emilián, y después me llamaron para trabajar ahí. Esa compañera es Rosy Eguigure, eras tú, que me dio la oportunidad de poder conectarme con la estación, con la radio, con la cual trabajé muchos años, y que pocas veces lo he contado, pero a ti también te agradezco, Rosy, el haber iniciado esa carrera como locutor en Miami y como operador de audio. Hacíamos de todo, pues, ahí en la estación. Sí. Pero así empezó mi carrera. Y quiero interrumpirlo, Jairo, no sabía que iba a comenzar con eso, porque sé que hay personas que no se van a ir al 2020, sigo invitándolo, pero a mí me sorprendió escuchar eso en ese episodio, Jairo. Yo no lo sabía, o sea, yo no recordaba, obviamente, ¿no? Hace muchísimos años estábamos estudiando en la Universidad de Miami un programa de periodismo en español,
y éramos compañeros de clase y yo lo oí hablar esa voz de Jairo, o sea, hello, y yo estaba trabajando en Radio Fe, pero yo no me acordaba. Pero entonces, ya que usted contó eso y si nuestra audiencia querida, que gracias por estar ahí, no se van a escucharlos aquí, se los hago breve. Jairo me responde eso cuando yo le cuento que él fue el que me hizo hablar. O sea, esto es más personal todavía. Él impactó mi desarrollo humano y personal porque estábamos en otra clase, recuerdo, y yo levanté la mano. A mí siempre me encanta y me sigue gustando estar atrás. Yo trabajo detrás de escena. Esto ha sido bien difícil, si se los cuento, como productora. Pero yo levanté la mano y Jairo dijo, espérense, que Rosy levantó la mano y cuando Rosy dice algo, tiene algo que decir. La verdad que no me acuerdo bien lo que dijo, pero para mí, imagínense, una muchacha de empezando sus 20 estaba como que, wow, puedo decir algo que se oiga. Y eso, como le digo, y mis hermanas siempre se recuerda, una de ellas me dice, ¿quién te hizo hablar tanto? Porque cuando yo era niña, cuando era pequeña, no hablaba tanto. Yo soy middle child y yo no era de las que más hablaba. Pero a partir de que mi compañero de clase en periodismo me dijo que lo que yo dije tenía algo que para mí fue, y a partir de ahí nadie me paró y quien me conoce en persona sabe que yo hablo mucho. Pero Jairo luego dijo esa anécdota que, wow, ¿cómo es papá Dios? ¿No? Los ciclos de la vida, Jairo. Sí, Rosy, y de verdad que tú fuiste la que inició esta etapa de mi carrera como locutora ahí en Miami, pero y fuimos compañeros, fuimos parte de un grupo periodístico en Miami, crecimos juntos periodísticamente, tú agarraste otro camino, yo el mío, Ya. y fue una carrera muy, muy, muy bonita, Rosy, no me quejo de mi carrera, pero volviendo al punto inicial a tu pregunta de cómo cerramos ese ciclo. Mira, después de casi 18, 19 años trabajando como presentador de Univisión en Sacramento, yo pensaba retirarme a los, digamos, 65 años, 66 años, darle un par de años más y ya, retirarme. Pero Univisión me da la noticia de que estaban recortando personal, estaban reestructurando la empresa y dentro de esa reestructuración, pues me tocó a mí. Y entonces me cambió los planes. Dije, bueno, y ahora yo acostumbrado a un horario, acostumbrado a hacer historias, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a hacer en esta nueva etapa de ya no hacer nada, estar retirado? Entonces decidí ya no regresar a los medios y dedicarme a mi hijo, dedicarme a mi salud, dedicarme a hacer otras cosas que valen la pena hacerlo en esta etapa de vida. Entonces, cuando yo he decidido eso, Rosy, yo decido ya no continuar más en los medios de comunicación, es cuando uno tiene que pensar, este ciclo de mi vida se acabó. Ya lo disfruté. Mucha gente me preguntaba, pero ¿por qué, Jairo? Usted todavía se ve joven, se ve guapo. Entonces, Guapísimo. ¿por qué retirarse en este momento de tu vida? Todavía tiene para más. Mi respuesta era, yo creo que ya, Univisión me dio ese empujoncito para decir, ya, Jairo, hiciste todo lo que tenías que hacer. He estado en noticieros locales, noticieros nacionales en Estados Unidos, a nivel internacional con Telemundo Internacional, he presentado noticieros internacionales, he estado en noticieros locales como Univisión en Sacramento por muchos años, he ganado muchos Emmys, he entrevistado personajes, incluso una vez me tocó entrevistar al presidente de Honduras, a un presidente de Honduras que, que fue presidente en Telemundo Internacional. O sea, mi carrera fue, digamos, para mí, una carrera con mucho orgullo, con mucho éxito para mí, y logré lo que quería lograr en mi carrera. O sea, logré comprar mi casa, educar a mis hijos, ahorrar dinero, y cuando ya Univision me dice en ese momento, Rosy, en marzo del año pasado, de 2024, me dice, Jairo, ya no vas más, fue un golpe duro. Asimilarlo fue durísimo. Y entonces yo me siento a pensar y decir, pero Jairo, espérate. Ya lograste todo lo que quisiste en tu carrera. Entrevistaste, viajaste, estuve en la cobertura del Papa Francisco cuando fue a México, gané un Emmy con esas historias, 4 historias en cobertura especial. Es decir, yo he disfrutado mucho mi carrera. Entonces, cuando yo digo,
disfruté mucho mi carrera. Gané los premios que tenía que ganar, los reconocimientos, pero el reconocimiento del público en Sacramento. Mucha gente me encuentra en el avión, me encuentra en la calle, en el supermercado. Este, eso, eso dice que yo hice bien mi trabajo, que la gente todavía se acuerda. Entonces dije, bueno, yo ya hice todo eso, ya cumplí mi ciclo. Es como el futbolista que a los 35 o 40 años ya no quiere jugar. Messi sigue jugando porque es un fenómeno. Cristiano Ronaldo también. Yeah. Pero va a haber un momento en que ellos van a decidir, ya, me siento joven, pero ya tengo que dejar el fútbol. Igual el boxeador, igual los médicos, en fin, ellos tienen, Bailarines. los bailarines. Llega un momento en que dice, ya, yo ya entregué todo mi talento, todo mi tiempo a la gente que me rodeaba y, y lo hiciste con profesionalismo, con mucho amor a tu trabajo y eso se nota. Yo creo que esa es la clave, Total. Rosy. Cuando uno hace las cosas con amor, deja huella y la gente lo recuerda. Mira, ayer justamente estaba haciendo te lo cuento esto Ajá. rapidito, ayer estaba haciendo un trámite con el Seguro Social, Okay. justamente, Okay. y me dice una señora, yo llego a la ventanilla y me dice, Jairo, ¿qué de tu vida? Ya no te veo en televisión, ¿qué ha pasado? ¿Qué sé yo? Me Mm, dice, Jairo, cuando Joana Suárez, que ahora está en Telemundo, Joana Suárez, mm, se despidió, tú la despediste a Joana Suárez al aire, porque ella se iba, yo lloré, porque ustedes eran parte de La mi rutina, familia, eran parte claro. de verlos todos los días. Yo cenaba viéndolos en el noticiero de las 6 de la tarde y cenaba con mi familia y eran Wow. parte con mi familia. Dice, yo lloré. La señora ahí sentada dice, yo lloré. Y, y eso te dice que Claro, Jairo. algo bueno hicimos, Rosy, en esta carrera. Oh my ¿Cómo God. cerrar ese ciclo? Digo, me hubiera gustado seguir trabajando, me hubiera gustado seguir contando historias, pero ya está, ya está. ¿En qué momento decido dejarlo? Cuando yo mismo me digo, Rosy, que yo ya cumplí mi misión como periodista hispano en Estados Unidos, cumplí mi trabajo, hice lo que tenía que hacer y acepto de que ya, mi carrera se acabó, ahora voy a disfrutar lo que viene, que es mi retiro. Viajar, conocer gente, leer libros, me dedico a leer libros, a hacer ejercicios todos los días. Sí. Y cuando uno empieza esa rutina nueva, eh, pues la disfruta la vida. Dice, uno recuerda con cariño lo que uno hizo, pero también tiene que abrazar lo que viene. Ejercicios, viajar, visitar amigos, leer libros, ir a bibliotecas. Lo que no podías hacer antes, hacerlo ahora. Claro, y para ir de nuevo, así como usted dice que le han dicho joven, guapo, con toda la energía, y usted eso, y hay personas, y yo le he comentado, quizás de 70 o más años, incluso conozco a alguien de más de 80 años, mid-80s, que trabaja, y otras personas de 70 y como usted dice, que si se yo creo que la mayoría de las personas sabemos que llega un momento en que no vamos a seguir haciendo lo mismo, porque, by the way, a propósito, usted va a seguir haciendo cosas como están en este podcast, donde puede hablarle y comunicarse con su gente, pero va a hacer otras Claro. cosas. De repente escribe en algún lugar, de repente escribe su libro, de repente, de nuevo, va a estar brindando, compartiendo sus talentos. Que no vaya a estar con la formalidad, que, by the way, a propósito, no existe, estamos en Estados Unidos, por eso el Spanglish, perdón, pero que no, ya no existe esa fuerza de esos canales tradicionales porque al final, pues, el YouTube, donde algunas personas pueden estar viendo esto, pueden verlo. Pero de nuevo, ya de la manera que está, lo que a mí me encanta y por lo que quise, Jairo, venga y hablemos de esto, es porque al final usted sí lo está disfrutando. O sea, me imagino que como a Rosy, como a todos los seres humanos, el shock que le dio al principio fue y no, usted no lo planeaba, como usted dice, quizás en un par de años más, pero luego sí lo ha manejado y para todas las personas que están uniéndose en este momento o no han visto programas anteriores, dale cuéntame, éxito con bienestar, siempre hemos tratado de resaltar el orgullo hispano como Jairo. Además de eso, de enfocarnos en el éxito, pero buscando el bienestar. Y somos seres humanos. Hoy Rosy y Jairo podemos levantar y cometer 10 errores y un acierto.
y eso tú también, pero lo que más queremos compartir aquí es cómo buscamos ese éxito, sea como Jairo en este momento de los viajes, de cómo hacer esos cierres de ciclos, pero cuidando el bienestar, porque hay personas que aún están trabajando o que están retiradas y se agobian por la situación en que están. Este episodio, primero con Jairo, porque Jairo de nuevo nos acompañará más, hablaremos de cerrar ciclos románticos con parejas, que se va a hacer bien interesante, ¿verdad, Jairo? Súper interesante. Pero en este Y momento comenzamos con el de la carrera, dígame. el de la carrera, sí, Rosy. Digo, todavía guardo algunos libros. Mira, mis luces, mi Ujú, cámara, mi tripod. ujú. Todavía los guardo porque digo, no sé, yo no quiero regalarlos todavía y quiero mantenerlos. Y mira, ahora los estoy utilizando nuevamente para Aquí en estar en Dale, las redes cuéntame donde sociales. vemos uno de sus semis. Cuéntenos, Jairo. Usted es una de Ah, las pocas personas que ha ganado Emmys. Yo ahora que estoy en la academia y que estoy seleccionando los nominados, y sé, ¿no? Por tantos años que hemos trabajado en la industria, lo difícil y tiene que ser algo de calidad, ¿no? Tiene que haber. So, usted ha ganado de nuevo, no tantas personas han ganado y hay personas que lo han ganado en equipo y demás, pero usted ha ganado 35 Emmys. Usted nos decía al principio que también el reconocimiento del público es lo que vale. Jairo ha, igual que yo, porque llega a una edad, estamos jovencitos Jairo, pero llega una edad en que qué bueno dejar un legado, ¿no? Y usted ha aconsejado a muchos jóvenes que han entrado a los canales de televisión y Jairo, por cierto, puede aconsejarlos ustedes, pueden contratarlo a reporteros para que Jairo les diga cómo hacer en vivos y eso. Pero cuéntenos esa parte, Jairo, de cómo usted piensa dejar ese legado. mira, Rosy, todavía guardo las tarjetas de compañeros y compañeras, sobre todo compañeras, que eh, entraron recién a Univisión a aprender el oficio de Mm, reporteros y a contar historias, storytelling. Este, en el transcurso del tiempo que yo estuve ahí, los ayudé, las ayudé o los ayudé a contar mejores historias, sí. a cómo estructurar mejor una historia, cómo hacer un mejor en vivo, porque todo eso lo aprendí, fue a seminarios a aprender y a mejorar mi técnica de comunicar mejor, de cómo comunicar mejor, cómo escribir para televisión y cómo comunicar mejor. Eso es muy importante. Entonces, me queda de recuerdo esas tarjetas cuando ellas se iban, Ujú, volaban para otros medios ujú, y, y algún día en un podcast te lo voy a mostrar. Es cierto, ahí los tengo guardados. sí. Y agradecían toda la ayuda que yo les di y lo que aprendieron en su carrera, que ahora lo están aplicando en su carrera. Ahora son excelentes reporteros, reporteras, ya están en otros medios mucho más importantes, están ganando Emmys, están ganando reconocimientos. Entonces, yo me enorgullezco de haber puesto por lo menos una semilla y algo de lo que aprendieron en el canal conmigo. Sí. Y eso queda, eso no se borra, Rosy. No se borra, eso queda ya para Siempre. alimentar, sí, para Y, siempre, porque uno dice, yo en mi carrera no solamente fui yo gané el Emmy, yo gané reconocimiento, la gente, no, pero tú lo que tú aprendiste también lo compartiste total. y al compartirlo, ya estás dejando un legado. Y, Ese conocimiento ya dejas un legado. y como Y eso nosotros, para mí es muy importante. oh, God, eso es lo que da una gratificación que para mí, y obviamente sin quitarle ningún mérito a los Emmys, yo siempre y aconsejo a mi hija, yo nunca luché por un Emmy, porque para mí la gratificación está ahí en lo que uno deja. Jairo, pero digámosle aquí en secretito a nuestra audiencia, Ah, ya sea que no, que sea esté interesado en trabajar y especialmente en noticias, porque las noticias podrán haber muchos canales de YouTube y cuestiones de entretenimiento y de entrevistas que también se le pueden ayudar, pero mayormente en noticias y para mí nosotros estuvimos en un grupo también con Jairo, una organización non-profit que se llamó Círculo Periodistas de Miami a principios de los 90 y era muy importante para nuestro mentor, el profesor José Díaz, José Cerdán Roca. Cerdán.
Dios mío, José Cerdán Roca, de la Universidad de Miami, el que fuésemos neutral. O sea, la base de Jairo y mía es esa parte de ser imparcial, ¿no? Y ahora ha cambiado tanto esto. Pero además, cómo hacer el televisión, como usted dice, Jairo. Pero el otro día, yo creo que se lo comenté, pero fuera de cámara, había alguien que me decía, esta película es tan buena porque están dos personas, una joven y una adulta, resolucionando un problema. Y eso me hizo pensar a mí, y se lo quiero compartir a la audiencia, que quizás por eso yo aprendí tanto al principio de mi carrera, porque lo que el profesor me estaba enseñando, que por cierto hubo una conexión, él fue mi mentor, pero y también recuerdo suyo, luego nos llevaba a las clases como ejemplo, a dar clases, pero también al entrar, Helga Silva, la voy a mencionar aquí, al entrar a los canales de televisión, ver esas productoras ejecutivas, incluso compañeras que tenían más tiempo ahí, aunque tuvieran mi edad, Janet Delgado y demás, aprender de esas personas era buenísimo y no como las generaciones de ahora, que no los culpo, porque lamentablemente en ese sentido ellos han crecido con la tecnología. Entonces muchas veces en su mente, y esto es psicología obviamente, es como lo saben más tecnología que Jairo y Rosy, o saben más. Al principio ellos vienen y pueden pensar en eso, pero si no se van con mis mentis o con las personas a las que les doy consultoría, que trabajan muy bien este asunto, no importa la edad, y hay muchos jóvenes, importa que hay cosas que yo sé que ellos no saben y a mí me encanta aprender de ellos. Yo creo que nosotros, Jairo, nuestras generaciones hasta la X, me parece, aprendimos mucho porque no teníamos que probar tecnología, que sabíamos más de algo. Entonces entrábamos a los lugares de trabajo como las cadenas de televisión o lugares así, espero que esto no esté molestando el audio, pero entrábamos y estábamos aprendiendo de los demás sin ningún problema, ¿no? Um, ¿Se ha tropezado usted quizás con esa parte, Jairo, igual a veces nos pasa con los hijos, ¿no? Usted tiene hijos adultos, tiene un hijo en high school, tiene las niñas también, que ya son muchachas. Um, en esa parte y con las que pensaban que lo hacían mejor, y repito, no por mal, yo los entiendo perfectamente. ¿Y cómo aconseja usted lidiar con eso? Mira, obviamente el periodismo actual ha cambiado muchísimo. Ahora, antes tú salías con antes yo me acuerdo, uno salía con un productor, salía con un camarógrafo Sí, y por supuesto el reportero. sí, Y cargaban sus luces, en fin. Hoy en día, el periodista, el reportero en este caso, sale solo. Sale con sí, su cámara, sale con sus luces, sí, sale con todo. total. O sea, el video journalist sale con Oh todo. my God, Y cargar sus luces, cargar su cámara solito, oh my God. buscar entrevistas, agarrar video para su historia y luego llegar al canal, bajar ese material, empezar a escribir la historia y luego editar la historia. Es mucho trabajo, es Mucho muchísimo trabajo. trabajo. Y muchos se desaniman O se queman, por Jairo, se queman se queman. y también la calidad del trabajo. Gracias por recordarme eso, la calidad del trabajo se sacrifica. Yo espero que ahora con inteligencia artificial a estos jóvenes que son video journalists y que los ponen a hacer de todo, les ayude, ¿no? Porque sí creo que sacrifican el contenido y el humano también. Sí, por ejemplo, hasta hace poco yo trabajando en Univisión había un camarógrafo designado un reportero y cuando llegaba el reportero solamente escribía su historia y se la pasaba al camarógrafo que también editaba la historia. Entonces era un trabajo compartido. Hoy no, hoy si yo he visto mis compañeras que llegan corriendo apuradas y apenas tienen 10 minutos es demasiado Sí, para comer entre comillas, porque es probar alguna sopa y vámonos, hay que seguir editando sí. la historia para que salga a las 6 de la tarde. Es un trabajo duro y muchos, como tú dices, se queman, al poco tiempo dejan la carrera, dicen es demasiado, ya no aguanto más. Este tema del periodismo actual, Rosy, uno tiene que entender de que hay que subir, no solamente hacer tu historia para televisión, sino también hay que subir a las redes sociales, hay que mandar esto, hay que mandar el otro, para aquí, para acá. O sea, es La mucho estrés, competencia, ¿no? sí, mucho Además, estrés, mucho trabajo, pero hay algo que se llama vocación. oh, sí. Uno tiene, yo siempre he dicho de que para iniciar una carrera hay que tener vocación, hay que tener un don para poder, hay gente que empieza la carrera como periodista porque le gusta escribir, hay otros que inician la carrera porque son locutores,
hay otros que inician la carrera porque simplemente les gusta, coquetean con la cámara, les gusta la cámara, entonces aprenden el oficio de ser periodista. Hoy en día tiene que juntarse todo eso, pues. Yo creo que uno tiene que darse cuenta si sirve para algo o no. En cualquier profesión, ¿eh? No solamente el de periodista, en cualquier profesión. Tienes que darte cuenta a los jóvenes. Yo siempre, cuando iba a las escuelas a preguntar por qué me hice periodista, les cuento siempre esta anécdota, ¿no? De que un día yo conversando con un amigo en el Perú, Víctor Espinosa Leva, ¿no? Estábamos conversando cosas, no sé de qué cosa, pero conversábamos, y él se para y me dice, Jairo, ¿sabes cuál es tu don? Yo, no sé. Dijo, tu don es tu voz. Desarrollalo. Y ya. Y yo me quedé con, mira, ya hace más de 40 años, y yo me quedé con eso y porque un amigo me dijo, tu don es tu voz. Tu don puede ser, no sé, inventar. Claro. Tu don puede ser tocar guitarra, la música. Sí, Tu don, pues, tienes que descubrir cuál es tu don. sí, Porque ahí empieza tu vocación. Si tú desarrollas ese don si tú descubres cuál es el don que Dios te dio sí, para ser un mejor humano y hacer una mejor sociedad, si tú descubres eso, Rosy, creo que vas a tener éxito en tu carrera, en lo que emprendas. Si tú tienes, bueno, hay gente que nunca estudió mecánico, pero son mecánicos, saben de mecánica. Hay sí, gente que no sabe, nunca estudió aire acondicionado, pero son buenos reparando. Es sí, decir, les falta solamente, saben que tienen ese talento natural y falta desarrollarlo con educación, yendo a la escuela, yendo a la universidad. Y ahí empieza esa, esa carrera. Tienes que querer tu carrera, pero tienes que darte cuenta primero cuál es ese don que te dio Dios para poder iniciar esa carrera. Yo creo que ahí empieza la vocación. En el caso mío, en el caso tuyo, nos dimos cuenta de que nos gustaba comunicar. sí, Somos comunicadores naturales. Y lo que me dijo este amigo, me dijo, tu don es tu voz. Y digo, claro, bueno, entonces, ¿qué hago con mi voz? ¿Qué hago con mi sí, voz? Me convierto en locutor comercial, en locutor de radio. ¿Qué hago con mi voz? Y empecé un curso de locución en Los Ángeles mm, y eso me abrió las puertas para ingresar. Fíjate que fuimos más de 500, 600 personas que postulamos al mismo puesto, pero yo ya había tomado mi curso de locución. Y quedamos solamente 8 personas. De más de 500, quedamos solamente 8 que fuimos guías en español en los estudios Universal. Y gracias a ese curso de locución me permitió por lo menos comunicar mejor, hablar con la gente, o sea, me ayudó muchísimo. Esa fue la primera experiencia buena que tuve. Pero al descubrir de que yo podía iniciar una carrera como locutor, este, había que estudiar más, prepararse más, ir y preparándose para poder tener trabajo, pero sobre todo para tener éxito en esta carrera, que es difícil, Rosy, en estos momentos, es difícil. total, Antes tenía la ayuda del camarógrafo y editor, hoy no, hoy es ya. todo, todo junto. Y podemos, Si tienen vocación, van a continuar. Si creen que es una carrera dura y con mucho estrés, posiblemente trabajen en otros departamentos. O muchos han ido a trabajar para el estado de California, por ejemplo. mm, Compañeros que trabajan como reporteros, hoy están trabajando para el estado y les va muy bien, ¿ya? Y no tienen ese estrés que tenían como de la reporteros sacar la noticia. nota diaria. Pero yo, te repito, Rosy, es primero descubrir cuál es tu don. ¿De qué vas a estudiar? Pues, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta y qué disfruta? O sea, y mire, ¿Y ahora, qué disfrutas? claro, total, eso que está diciendo que te gusta, pero tal cual como le dijo su amigo, ¿cuál es tu don? Porque de verdad, a veces las personas no se dan cuenta, ¿no? O sea, yo me di cuenta porque usted me dijo, oh, si yo digo esto, esto puede servir. Y entonces yo, ok, voy a usar eso. Usted, obviamente, su voz, y imagínese, llegó a ser toda Latinoamérica y, o sea, una de las principales voces y caras de dar la noticia, además. Ahora, como siempre digo, hay que disfrutar el camino y por eso para mí es éxito con bienestar, porque mucha gente y más con, repito, con todo lo que podemos ver en todos los canales sociales y demás, es yo voy a hacer dinero de esta manera, yo voy a hacer dinero y yo tengo este don. Además, yo soy muy bueno en la matemática, en la finanza, criptomanía o lo que sea, y puede ser un don, pero ¿lo vas a disfrutar? ¿Qué tal? Y si tú he estado viendo unas cuestiones de unos señores de España y eso,
con lo que tú sabes entender esas cuestiones, tú lo te haces en tu vida, pero también lo comunicas. Pero repito, hay que disfrutar el camino. Y así por eso esas personas que en televisión o demás, o yo misma, ¿no? A mí me gustaba disfrutar lo que hacía, Jairo. Y se pueden ir a mi resumen en LinkedIn y pueden ver que yo duraba 1 año, 2 años en cada proyecto. Y por eso para mí el hacer película, el hacer un programa es lo normal, porque si voy a tardarme 6 meses o 1 año, y luego seguir al siguiente proyecto, porque lo que a mí me encantaba crear, producir y tener un programa y ponerlo y luego seguir al otro. A mí me encantaba eso. Y mi mejor escuela fue Noticias 23 por 5 años, donde hacer el en vivo y hacer todas esas cuestiones era, Uf, era, era muy, muy importante, ¿no? Y luego el primer morning show de Telemundo, pero luego los documentales, Discovery y demás, porque es que disfrutamos, como usted dice, es el talento. Estaba queriendo comenzar en un episodio un poco cortito, según yo. Les cuento que vamos a ir a una segunda parte de este mismo episodio, porque vamos a ujú. hablar con Jairo. Estamos hablando de cerrando ciclos. Puede ser a cualquier edad, puede ser a los 30 años, te sacan de un trabajo y no sabes cómo cerrar ese ciclo, o puede ser que son los siguientes temas que vamos a tratar en el siguiente episodio, así que no te vayas porque o agarras el episodio la siguiente semana, en donde vamos a hablar de cerrando ciclos de otra manera, ¿no? Jairo nos va a hablar en más detalle qué ha hecho él ya en esta etapa de retiro, al salir de ser uno de los principales presentadores de Univisión en Estados Unidos, y también cerrando ciclos que podemos compartir, porque, o sea, tenemos 20 añitos, ¿no? De parejas o de otras cuestiones que creo que, o de casas, hay que vender casas y demás. Vamos a hablar de esas cosas con Jairo, pero sí quiero que se despida Jairo de este primer episodio en donde le agradezco que esté aquí con la audiencia de Dale Cuéntame. Usted fue uno de los padrinos al comenzar el programa durante la pandemia y está aquí, y el micrófono siempre va a ser suyo para cuando quiera compartirlo con su audiencia. Claro que sí, Rosy. Nada más recapitulando un poco lo que ha sido esta carrera, mi carrera en este caso, y puede ser de cualquier, puede ser doctor, puede ser un ingeniero, Sí. puede ser un contador, cualquiera. Yo creo que uno debe ir planificando desde mucho antes, yo creo que a partir de los 50, porque ya te llega a los 60 y los 60 ya, ya entras a una tercera edad donde tienes que planificar qué viene más adelante para ti y para tu familia. Yo creo que a partir de los 50 años uno tiene que planificar y decir, ok, cuando yo me retire o cuando me retire o yo me retire, quiero hacer esto, esto, esto y esto. ¿Qué quiero hacer? En mi caso, yo dije, bueno, ya cumplí mi ciclo como periodista de televisión y, y ahora voy a dedicarme a mi salud. Es muy importante, Rosy, la salud. Es lo más importante porque uno cuando ya empieza de los 60 para arriba, ya uno empieza a envejecer. Ya no tiene la misma, ¿cómo se llama? La misma fuerza física, pero hay que hacer siempre ejercicio. Yo creo que hay 3 cosas importantes que uno puede hacer. Primero, planificar qué es lo que viene para ti adelante. ¿Qué vas a hacer? Primero, pues la comida, alimentarse bien, dormir bien, hacer ejercicios y viajar, disfrutar de lo que has ahorrado en todos estos años que has vivido aquí en Estados Unidos o donde quiera que usted esté. Disfrutar esa etapa de tu vida. Es así como disfrutaste los primeros 20 años para decidir qué ibas a estudiar y los próximos 20 o 30 años que tuviste familia, que creaste a tus hijos, que ya son profesionales, disfrutaste esa etapa de tu vida, ahora tienes que empezar a planificar qué viene a partir de los 60 para arriba. Y yo digo una cosa, primero, cuidar tu salud. Saber ya no puedes comer toda esa comida grasosa que comías antes. No, no sin licor, no tomar en la medida, una medida justa, el licor, disminuirlo o eliminarlo completamente, no fumar, por supuesto, no hacer drogas, ni nada, pues nada que te dañe el organismo. Sí. Lo otro es hacer ejercicio, hacer cualquiera, caminar, bicicleta, natación, todo que sea seguro para que tú no jugar fútbol, pero yo, por ejemplo, ya de los 60 a esta edad, ya dejé de jugar fútbol porque las rodillas, cuando se lesionan, toman mucho tiempo para recuperarse. Entonces decidí no hacer más fútbol
y dedicarme más bien a la bicicleta. Hacer algún tipo de actividad física, siempre, 20, 25 minutos todos los días. Y lo otro que a mí me gusta hacer es leer. Ahora estoy recopilando, acaba de morir Mario Vargas Llosa, escritor peruano. Estoy recopilando los 15 libros que tengo de Mario Vargas Llosa, que no lo he leído todos, algunos sí, varios, pero digo, voy a aprovechar, tengo tiempo para leer nuevamente a Vargas Llosa, el legado que dejó Vargas Llosa al Perú y al mundo. Ejercicio, comida, lectura, viajar. Sí. Cuando uno viaja, Rosy, uno aprende mucho, entiende otras culturas. A mí me ha tocado ir a México, a conocer un poco más México y conocer sus pueblos mágicos. Yo creo que es algo hermoso. Y nos va a hablar, México está pasando... ¿Ah? dígame, nos va a hablar de un pueblo mágico, by the way. A propósito, usted nos va a hablar desde Guadalajara. En uno de los episodios siguientes, Jairo nos va a hablar de cómo cuida su salud. Yo estaba viendo ahí, recuerden, tienen que seguir esperar el siguiente episodio porque lo van a tener la próxima semana. Jairo está regalando sus semis. ¿Ustedes miran uno de los semis ahí? Les vamos a contar eso en el siguiente episodio, ¿ok? Claro. Él ganó 35 Emmys y está regalando. Se lo vamos a contar en el siguiente. Gracias, Jairo, por estar aquí. Un abrazo, Rosy. Gracias nuevamente. Ojalá que nos podamos conectar más adelante y compartir estas experiencias de vida que ojalá pueda ayudar a alguien que mira tu podcast. Y gracias a ti por acompañarnos. No olvides de escuchar los siguientes episodios con Jairo Díaz Pedraza, en donde vamos a hablar de cerrar ciclos románticos y más adelante de otros temas más. Únete a darle esa importancia de ir por el éxito, pero cuidando el bienestar. Acompáñanos en las redes y suscríbete en YouTube y en tu app de música o de podcast. Solo buscas Dale, Cuéntame. Escucha nuestros episodios anteriores, especialmente el segundo y el tercero que fue la historia de Jairo, y comparte. Mi nombre es Rosy Eguigure. Hasta la próxima.